hablar de una diversidad de autores, y hablar pues de filosofía política también es hablar de la filosofía desde sus orígenes, ¿no? Desde sus orígenes la filosofía política ha sido ¿qué podríamos decir? Ha sido importante en la reflexión filosófica. Mira, una de las primeras obras de filosofía política, jóvenes, una de las más importantes también, es La República de Platón, jóvenes. Platón escribe un libro llamado La República. Jóvenes, y en este libro Platón construye teóricamente cómo debería ser una ciudad perfecta. Mira, esa idea de Platón, ¿no? O sea, ¿qué había pasado en la época de Platón, jóvenes? A ver, te cuento un poco. Recordemos, jóvenes, que los griegos pues vivieron una época, después de la guerra con los persas, vivieron una época pues de abundancia, ¿no? Que se ha llamado la época de Pericles. Pero luego de Pericles, ya jóvenes, vino la decadencia del pueblo griego, ¿no? De los atenienses sobre todo. Y entonces justo a Platón le tocó vivir esa decadencia, joven. Entonces hay algunas cartas de Platón, hay algunas memorias de Platón donde Platón cuenta su decepción con los políticos, ¿no? Platón decía, siendo muy joven, vi cómo mi ciudad era pues destrozada, primero por los enemigos externos, por la gente que venía a invadir la ciudad y la conquistaron, ¿no? Los macedonios, jóvenes, ¿no? Luego vi también la ineptitud de los políticos de mi época, decía él, ¿no? Todos los políticos pues corruptos. Entonces, él decía, la verdad que eso me llevó hacia la filosofía, dice él, ¿no? Pero busqué en la filosofía, dice después Platón, lo que él va a buscar es ver pues los principios teóricos para construir una sociedad perfecta, decía, ¿no? Joven, entonces ahí tenemos pues Platón con su república. Luego va a aparecer, jóvenes, Aristóteles. Aristóteles va a escribir la famosa Política, la Política. Así se llama su obra. Jóvenes, Aristóteles más humano, pues más naturalista. Él no crea un estado ideal como su maestro, pero lo que sí dice es voy a estudiar todos los estados que existen y voy a hacer pues una especie de síntesis de ciertos tipos de estado, ¿no? Y a él se debe y gracias a Aristóteles tenemos la famosa clasificación, las formas de estado, ¿no? Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, son las ideas que ya Aristóteles desarrolla. Jóvenes, durante la Edad Media también hubo reflexión política, durante la Edad Media también hubo reflexión sobre la política, pero era una reflexión que estaba más orientada a defender el modelo político que existía en esa época, ¿no? Agustín, jóvenes, escribe en su Ciudad de Dios temas políticos. Ahí habla pues de que la ciudad de los cristianos no es la ciudad terrenal, ¿no? No es el poder político, sino el poder pues espiritual que va a venir luego con Cristo. Tomás de Aquino también tiene escritos sobre la monarquía, importantes. Pero jóvenes que no se le han dado mucha importancia, como te digo, por el tema religioso, ¿no? Entonces, ¿con quién va a retomar otra vez la política? ¿Qué autor va a hacer que la política vuelva a un punto, pues, nunca antes visto? Va a ser Nicolás Maquiavelo, jóvenes. Maquiavelo va a escribir una obra llamada El Príncipe, jóvenes, que es una obra, pues, está El Príncipe, jóvenes, que es una de las obras, pues, políticas más atrevidas de la historia, ¿no? Jóvenes, Maquiavelo, pues, renacentista, rompe con los ideales de la Edad Media, ¿no? Dice, el príncipe no tiene que ser un virtuoso cristiano, ¿no? Una buena persona, no, no, no. El príncipe, dice, tiene que ser una persona que se adapte a todas las circunstancias para cumplir sus objetivos, que tenga una capacidad de saber afrontar todos los problemas que va a requerir su tarea, ¿no? Y entonces, jóvenes,
es ahí donde él va a establecer algunos lineamientos, ¿no? Aquí ya su compañera Nayeli me dice, profe, el fin justifica los medios. Claro, esa es la tesis que se le atribuye a Maquiavelo, que él nunca la pronunció, nunca la escribió Nayeli, pero que resume mejor su pensamiento, porque él va a decir, pues, el príncipe tiene que, ¿no?, hacer todo lo que esté a su disposición, pues, ¿no?, para cumplir sus objetivos políticos, ¿no? Entonces el fin justifica los medios, pues, ¿no? El objetivo político justifica el medio que se use, ¿no? La violencia, la traición. Jóvenes, y otro tema que va a surgir ahí en Maquiavelo es que la política es una actividad independiente de los códigos, del código moral que rige a la mayoría de las personas, ¿no? O sea, Maquiavelo da a entender como que el príncipe puede ser inmoral, ¿no? Puede, y no solo puede, sino necesita ser inmoral para cumplir ese cargo, ¿no? Porque si es una persona moral, o mejor dicho, si es una persona, ya que hemos aclarado la clase pasada de que moral no se dice, ¿no? Pero, entonces lo que dice Maquiavelo es que el príncipe no necesariamente tiene que ser una persona buena, en el sentido moral, ¿no?, sino que necesita también aprender a usar el mal. Necesita también aprender a usar el mal. Su cargo le exige eso. Joder, no es que uno diga, yo quiero ser príncipe, pero no quiero ser malo, ¿no? Lo que Maquiavelo nos dice, no es que no quieras, o sea, porque no depende de tu voluntad. El cargo de ser príncipe, el cargo de gobernar un país, una ciudad, ser monarca, ser el rey, implica tener que actuar a veces más allá de la moral, ¿no? O haciendo cosas malas, pues, joven. Y bueno, pues ese es el tratado de Maquiavelo, es el tratado que ha despertado las voluntades políticas. Actualmente toda la corrupción y todo lo que vemos, pues, son, ahora jóvenes, Maquiavelo no buscaba la maldad, no buscaba, él decía, él lo que quería era, por ejemplo, que Italia saliera adelante, ¿no? Porque veía que Francia y España tenían monarcas fuertes, ¿no? Entonces Italia todavía no se había unificado. Entonces decía Maquiavelo, lo que nos falta es un príncipe fuerte que unifique Italia, ¿no? Y ese era el objetivo político al cual debía centrarse principalmente el príncipe. Jóvenes, después de Maquiavelo, pues van a surgir ya nuevas teorías políticas, alejándose de Platón y Aristóteles. También nos vamos a plantear acá algunas para poder entrar ya de lleno al tema, ¿no? Miren, otro problema político, muchachos, otro autor político importante va a ser el filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, un inglés. Este inglés va a escribir un libro llamado El Leviatán, jóvenes. El Leviatán. Y en ese libro, Leviatán, jóvenes, el Leviatán dicen que es una bestia bíblica, ¿no? Entonces es un ser todopoderoso, jóvenes. Y lo que va a decir Thomas Hobbes es que los hombres somos egoístas, ¿no? Principalmente, e individualistas, ¿no? Y que cuando nadie nos controla, nadie nos vigila, cuando no hay una institución que nos esté viendo lo que hacemos, tendemos a querer quitarles a los demás sus cosas, tendemos a querer privarlos de su libertad, tendemos, jóvenes, a agredirnos entre nosotros. Y eso ha hecho, dice Thomas Hobbes, que cuando en una comunidad humana no hay un Estado, no hay un árbitro, no hay una institución que obligue a los hombres a ser pacíficos, los hombres terminan haciéndose la guerra, dice él. Por eso Thomas Hobbes dice, ha surgido el Estado. El Estado ha surgido, es una institución que tiene el control de la fuerza, por así decirlo, ¿no? Jóvenes, y que hace posible que los hombres vivan en paz, que los hombres dejen de estar haciéndose la guerra mutuamente. Entonces, ese es el tema de Thomas Hobbes. Joven, la obra Leviatán estaba hecha para justificar la monarquía inglesa, ¿no? La monarquía absoluta. Pero justamente luego va a surgir otro filósofo joven que es el padre del liberalismo político. Este filósofo es el más importante, ¿eh? Lo hemos estudiado también, John Locke. Solo que no hemos estudiado su visión política, no hemos estudiado generalmente su empirismo, ¿no?
John Locke es el padre del liberalismo político, jóvenes. Su obra no se llama Liberalismo Político, su obra se llama El Segundo Tratado del Gobierno Civil. Aquí, bueno, escribir todo eso, muchachos, nos va a costar, así que liberalismo político, pongámosle, ¿ya? Ya sabes, no es su obra, es su pensamiento, así se le llama. Jóvenes, con John Locke va a surgir una nueva forma de hacer política, porque y va a surgir la forma en la que ahora vivimos. La forma de entender la política ahora es gracias a John Locke. Mira, John Locke va a decir que todos nosotros, los seres humanos, nacemos con ciertos derechos. Y como son derechos con los que hemos nacido, son inalienables. El Estado no nos lo puede quitar. Más bien, el Estado lo que tiene que hacer es proteger esos derechos. Mira esa idea es central, ¿eh? Porque esa idea cambia toda la forma de entender el Estado. Y también ya nos está hablando de derechos, que es lo que ahora sucede, ¿no? La defensa de los derechos humanos. Entonces, con John Locke, jóvenes, con esta idea de que la idea es central, los seres humanos tenemos derechos, primera, derechos naturales, decía él, ¿ya? Porque son los derechos con los que hemos nacido, dice él. Y el Estado surge, o lo creamos, dice John Locke, específicamente para que proteja esos derechos que nosotros tenemos, con los cuales hemos nacido. ¿Cuáles son esos derechos, jóvenes? Esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, ¿no? A la propiedad, ¿no? Pero la propiedad, dice John Locke, jóvenes, y lo explica muy bien, él dice es el fruto de nuestro trabajo, ¿no? El fruto de nuestro trabajo. O sea, tenemos derecho a disfrutar de todo aquello que hemos generado con nuestro trabajo, con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces, jóvenes, esos son los 4 derechos que defendió John Locke. Luego esos ideales, pues, de los derechos. Ahora, ¿qué más hizo John Locke en su vida? Hizo algo más, jóvenes. Creó, pues, de cierta manera, lo que se llama en Inglaterra la monarquía parlamentaria, ¿no? La monarquía parlamentaria, jóvenes, ¿no? Entonces, la monarquía parlamentaria, jóvenes, es un modelo que hasta ahora funciona en Inglaterra. Claro que ha pasado por sus variaciones. Ahora, la figura del rey, de los reyes de Inglaterra ya es una figura decorativa fundamentalmente, pero ellos le tienen mucho aprecio a sus reyes, ¿no? Y entonces, se creó la monarquía parlamentaria. ¿Qué pasa? Una monarquía donde era el parlamento quien tenía ya el poder legislativo y el rey solo tenía el poder ejecutivo. Y a esa revolución, jóvenes, porque se hizo una revolución para sacar al rey anterior y poner a un nuevo rey que acepte el parlamento, se le llamó la Revolución Gloriosa y se dio en 1688, casi 100 años antes de la Revolución Francesa, jóvenes. Y esa revolución, joven, es la madre del liberalismo político. Pues a partir de esa revolución, esas ideas después van a llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos se va a hacer el Acta de la Independencia y se va a crear también diciendo que tenemos derechos, igual que lo que John Locke había propuesto. Y luego, después de la Revolución Francesa, jóvenes, también se va a decir eso, los derechos. Solo que con los franceses, los derechos van a aumentar, jóvenes, porque los derechos van a ser más. ¿Cuáles son los derechos, por ejemplo, que aumentan en Francia ya? Dejemos a John Locke tranquilo. Joven, en Francia, ustedes saben, van a haber otros filósofos que van a hablar de política. Vamos a ver a Voltaire, si bien es cierto, no va a ser un político, vamos a ver a Montesquieu, él sí va a escribir su obra, joven, ¿no? Y vamos a ver a Rousseau, ¿no? Estos filósofos jóvenes van a seguir el liberalismo político de John Locke, ¿no? Montesquieu va a hablar de la división de poderes, justamente ese es un aporte que ya estaba en John Locke también. John Locke hablaba de división de poderes, pero la división de Montesquieu es la que usamos. Y jóvenes, después va a surgir Rousseau, ya con la democracia, con la idea del contrato social. Y ahí pues el pensamiento político se va a poner, jóvenes, en su mejor etapa, ¿no? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Para terminar ya con esto, jóvenes, te diré pues que hubo filósofos que se dedicaron a la política, como Hegel, y el otro filósofo Marx, ¿no? Aquí podríamos ya nosotros ponerle fin a nuestra introducción, jóvenes. Hegel va a entender por el Estado, jóvenes, una institución racional, fundamental, basada pues en lo mejor de la humanidad, ¿no? Marx, en cambio, va a entender por el Estado pues un instrumento de dominación, ¿no?
Marx es el filósofo que se opone al Estado, ¿no? Que sostiene que el Estado debe desaparecer, ¿no? Sin embargo, jóvenes, curiosamente, a que la propuesta marxista habla de la desaparición del Estado, la mayoría de las sociedades socialistas, ¿no? O comunistas en las que vivimos, en la práctica no han disuelto el Estado. En la práctica lo que han hecho es enquistarse en el poder, ¿no? Quedarse ahí ¿qué digo? Por años, joven. Entonces, la mayoría de los regímenes socialistas o comunistas que no se ha llegado al comunismo, solo se han quedado en el socialismo, pero no han llegado a esa fase que Marx decía. Marx decía, toda sociedad capitalista se va a hacer una revolución, la revolución va a ser la sociedad socialista, y luego esa sociedad socialista va a derivar por cuestiones hacia un comunismo, hacia una sociedad sin Estado, ¿no? Y jóvenes, el comunismo nunca llegó, pues, nunca llegó la sociedad sin Estado que Marx había propuesto, ¿no? Al menos hasta ahora. Y lo que sabemos es que todos los regímenes socialistas que tenían que eliminar el Estado han terminado quedándose en el poder y han terminado, pues, siendo un poder igual que los reyes, ¿no? Igual que hereditario, ¿no? Aunque se tiñe de democracia, ¿no? Joder, por ejemplo, ¿no? Cuba. Fidel Castro gobernó, pues, toda su vida. Cuando muere, no se le ocurre mejor idea que dejarle a su hermano el poder, ¿no? Claro, Cuba es socialista, hay que respetar su noción, jóvenes, pero si lo pensamos, es como decir una monarquía nueva, pues, ¿no? Solo que con ideales políticos. Igual Hugo Chávez, ¿no? En Venezuela. Maduro también, otra persona que ha hecho elecciones, creo que dicen en Venezuela este año ha sido, ¿no? Pero jóvenes, ya sabemos quién va a ganar las elecciones en Venezuela. Es como en Rusia también, ¿no? Rusia, Putin, siempre gana, jóvenes. Y en China, pues ya, si hablamos de China y los países como Corea, ahí sí no hay democracia, ahí simplemente gobierna un partido, ¿no? Entonces, esos son los regímenes políticos que tenemos, muchachos, ¿no? Estados Unidos, jóvenes, con todo lo malo y lo bueno que puede tener, al menos hay democracia, la gente vota y si gana el candidato y se va, pues no, Donald Trump se va a tener que ir, ¿no? Va a haber otro nuevo presidente, ¿no? Listo, muchachos, entonces hemos visto un poco un resumen de la filosofía política desde la antigüedad hasta la edad moderna, jóvenes. Te das cuenta que no es un tema aislado, que no es un tema que no haya estado presente en la filosofía. Ahora, ¿de qué habla la filosofía política? Ya vamos terminando ya con esto, ¿no? ¿De qué habla la filosofía política? Jóvenes, la filosofía política habla, pues, sobre temas, sobre las formas de organización de la sociedad. Eso, ¿no? La democracia, la monarquía. Joven, las formas de gobierno que te decíamos, ¿no? ¿Qué más? Estudia el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado, jóvenes, dentro de la sociedad? También estudia la idea de la noción del poder, ¿no? La noción del poder. También, jóvenes, estudia el tema de la ciudadanía. Jóvenes, en una democracia la noción de la ciudadanía es importante. Y también, jóvenes, se estudia el tema de la justicia social. El tema de la justicia social. Ahí tenemos, jóvenes, algunas reflexiones acerca del tema del día de hoy. Vamos a borrar ya los aportes, ¿no? Vamos a borrar, jóvenes, ahí, a ver. Vamos a borrar. Y ahora sí, pues, muchachos, ¿quieres capturar? Captura, si no, vamos ahorita también a eliminar esto, ¿no? Listo, jóvenes, pasemos a otra diapositiva. Jóvenes, a ver, te explico un poco. Nosotros lo que hemos hecho aquí, para esta clase es seguir más o menos el material de la Pre-San Marcos, ¿no? Ver los temas que en la Pre-San Marcos están trabajando y intentar orientar por ahí también nosotros, añadir ya otros aspectos, todo, pero siguiendo los temas, ¿no? Entonces, en la pre, por ejemplo, un tema que es clásico es del Estado, que está en su separata, ¿no? Citan a Weber principalmente, este autor que está aquí, Max Weber.
Jóvenes, y bueno, el Estado, pues, ¿no? Justamente en nuestro país estamos ahorita teniendo una discusión sobre el tipo de Estado que debe haber, ¿no? Algunos quieren un cambio de constitución, lo cual implicaría, jóvenes, crear una nueva forma de Estado, ¿no? Dependiendo qué cambios se hagan, ¿no? Entonces, dice, el Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad. Consta de 3 elementos: el territorio, jóvenes, la población y el tema del poder político, ¿no? Cómo se estructura el poder político, bajo qué tipo de relaciones, ¿no? Mira, acá nos dice, el Estado es una comunidad humana, ¿no? El Estado es una comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, ahí está el papel del territorio, reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Jóvenes, el monopolio de la coacción física legítima, mira lo que dice Max Weber, ¿eh? O sea, el Estado es un mecanismo de opresión, de cierta manera, ¿no? Porque para mantener el orden de la sociedad, ellos utilizan la fuerza, ¿no? Y la utilizan de manera legítima, dice, ¿no? Entonces, más o menos esa idea, jóvenes, corresponde pues al tema de la Policía Nacional, que ahorita está en discusión en nuestro país, ¿no? Los abusos que a veces, o los excesos, perdón, que a veces se cometen, a veces y algunos por efectivos, ¿no? No podemos generalizar para todos, pero ahí está más o menos que es parte del Estado eso, ¿no? O sea, la policía, jóvenes, es un instrumento, pues, estatal, por eso, ¿no? Ahora, mira, lo mismo va a decir Bobbio. Weber, joven, es un sociólogo muy importante, ¿no? Si alguno de ustedes estudia la carrera de sociología, lo van a estudiar a él, sí o sí. Norberto Bobbio es un politólogo, ¿no? Es un autor y mira lo que él nos dice también acerca del Estado, ¿no? Dice, el Estado, por su propia índole, dice, ¿no? Por su propia índole, cualquiera sea su régimen, ¿no? No es que en una dictadura, no es que en una democracia es diferente, no, no. Siempre dice, cualquiera sea su índole, el Estado es la organización de la fuerza monopolizada, dice, ¿no? Su poder se funda sobre el uso exclusivo de la fuerza. El Estado, cualquier Estado, no es la eliminación de la violencia, sino su institucionalización, dice, mira. Entonces ahí, jóvenes, tenemos una idea de Estado, pues, más o menos, como fuerza legítima, ¿no? Como uso de la fuerza legítima. La violencia, dice Bobbio, ¿no? No es la eliminación de la violencia, es la institucionalización. Jóvenes, entonces, mira esta idea de Estado, ¿no? Esta idea de Estado que es la que actualmente predomina. El Estado como el poder central, de cierta manera, que legitima la violencia y que tiene, pues, el principal objetivo de mantener el orden, ¿no? Jóvenes, en nuestra Constitución, sin embargo, no se dice esto, ¿no? En nuestra Constitución, nosotros cuando leemos la Constitución, abres el primer artículo, jóvenes, ahí más bien te dicen la visión de John Locke. Justo acá vamos a ver algunas nociones de Estado filosóficas, joven. Este tema lo he añadido, ¿ya? Esta diapositiva la he añadido para poder explicar algunos autores. Joven, entonces mira acá. Estas son algunas ideas importantes acerca del Estado. Yo te decía, para Hobbes, el Estado es un leviatán, es una especie de monstruo, una especie de institución poderosa que se alza para que los hombres, dice, no sigan haciéndose la guerra entre sí. Los hombres, si están solos, si son individuos nada más, y no hay una institución fuerte que los ponga, pues, en línea, los vuelva pacíficos, no va a haber paz en la sociedad. Por eso el Estado es una especie de leviatán que impide la guerra de todos contra todos, dice, ¿no? Esa es la teoría de Hobbes. Joven John Locke, ya hemos hablado, él hablaba de los derechos naturales, él decía, el Estado es una institución que hemos creado racionalmente, que hemos creado a partir de una especie de acuerdo racional o contrato social, que es una idea que él va a defender, cuya finalidad, dice, es proteger los derechos naturales, ¿no? Cuya finalidad es proteger los derechos naturales.
Joven, el que va a sorprender con su visión del Estado es Hegel, ¿no? Hegel va a decir en algún momento que el Estado es Dios en la tierra, joven, ¿no? El Estado es lo más sublime que existe, ¿no? Entonces, a ver, te voy a explicar, joven. 3 ideas son importantes en Hegel acerca del Estado. Una de las primeras es que el Estado nos da libertad, nos hace libres. Esa idea, joven, es adecuada, ¿no? Porque lo que Hegel está queriendo decirnos es que cuando el Estado se organiza, por ejemplo, cuando surge un Estado, surge con su constitución, esa constitución regula nuestra libertad individual, pone límites a nuestra libertad individual, pero de esa manera, poniendo límites a nuestra libertad individual, jóvenes, genera la posibilidad de todos ser libres, porque nos da libertad política. ¿Sí? Ah, ya, claro, Irenka, me dices, John Locke escribió 2 obras de carácter político, ¿no? El Tratado de Gobierno Civil, los tratados del gobierno civil, ¿ya? Pero escribió un primer tratado y un segundo tratado. El primero no es muy famoso. El que es el libro que es famoso en John Locke es el segundo tratado del gobierno civil, así se llama, segundo tratado del gobierno civil. Ya, Irenka, entonces. Listo, muchachos. Entonces, mira, te decía, el Estado nos da libertad, dice Hegel. ¿Por qué? Porque el Estado, al regular la libertad de los individuos, al limitar entonces la libertad individual, hace posible, jóvenes, la libertad de todos. Porque ya sabemos esa frase que dice, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso sucede con todos, ¿no? Por eso el Estado nos vuelve libres. Ahora, ¿qué más dice Hegel? El Estado nos vuelve racionales, joven. El Estado nos vuelve racionales. ¿Qué significa decir que el Estado nos vuelve racionales? Joven, significa que igual, ¿no? Las leyes que se han creado, las leyes son racionales. Entonces, el Estado se basa sobre leyes racionales y esas leyes racionales hacen que la vida humana sea también racional y no una vida de violencia, de fuerza, jóvenes. Jóvenes, entonces esa es la idea que tenía Hegel del Estado, mira. Y la última, jóvenes, es que el Estado es la única institución que en realidad busca el bien común. Esa es otra idea, jóvenes, importante que en otros autores ya no está, la idea de bien común, ¿no? Y que el Estado garantiza esa noción, ¿no? Jóvenes, Hegel compara al Estado con otras instituciones. Hegel dice, por ejemplo, tenemos la institución de la familia, tenemos la sociedad civil, que es el ámbito económico, ¿no? En la familia, joven, las personas no buscan el bien de todos. En tu familia solo buscas el bien de tu familia, ¿no? No te importa lo que el vecino, pues, al otro lado esté haciendo. Me preocupo por los míos, ¿no? Jóvenes, Hegel también dice, en la sociedad civil, que es el ámbito económico, que es donde la gente desarrolla todas las fuerzas productivas, el tema económico, tampoco importa el bienestar de todos. La sociedad civil solo se preocupa por buscar el bienestar particular, el bienestar individual. Jóvenes, y entonces Hegel dice, pero hay una institución donde sí se busca el bien de todos, y la institución que está orientada a buscar el bien de todos es el Estado, dice Hegel. Jóvenes, contrariamente a las propuestas de Hegel, va a surgir Karl Marx, y Karl Marx va a plantear justamente que a contrario de lo que dice Hegel, el Estado solo funciona, y él dice, bueno, yo no estoy hablando del Estado de manera teórica, dice Marx, ¿no? Yo estoy hablando del Estado que yo veo a diario cómo funciona, ¿no? Y lo que yo veo es que el Estado es un instrumento de dominación, dice, ¿no? El Estado es un instrumento. ¿Quiénes usan el Estado? Las clases dominantes, ¿no? Entonces, jóvenes, según esta lógica de Marx, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú ves a Vizcarra ahí ahorita que está postulando al Congreso, ¿no? Entonces, Vizcarra es solo un instrumento, ¿no? Solo es un político, y los políticos solo, si no, son medios. Los que tienen el poder económico del Perú, jóvenes, financian sus partidos, sus políticos, los apoyan. Ahora está prohibido financiar partidos, ¿no? Pero eso siempre ha sido así y va a seguir siendo así, pero ahora me imagino lo harán de una manera pues más cuidadosa, ¿no?
Entonces, el poder político termina siendo, jóvenes, fundamentalmente una, pues, especie de sucedáneo, ¿no?, del poder económico en realidad. Y eso es lo que Marx demuestra. Entonces, no hay democracia, dice Marx. ¿Por qué? Porque al final el poder económico es el que gobierna, usando y poniendo como títeres a la gente del poder político, ¿no? Jóvenes, entonces ahorita vamos a tener unas elecciones, ¿no? Ahorita ya se están, algunos candidatos se están creando, ¿no? Tienes, por ejemplo, a Forsyth ahí, ¿no? Jóvenes, Forsyth no sabe nada de política, ¿no? Pero la gente lo ha... Cuando digo la gente es ciertos canales de televisión que están apoyando su candidatura, pues lo hacen quedar bien, ¿no? Tenemos ahí a ver qué otros candidatos, ¿no? El Keiko siempre, ¿no? Es volviendo a intentar, que Keiko le va a pasar lo de Lourdes, ¿no? Cuando hablan del Estado. Sí, Cristel. Claro, a Weber no le gustaba la idea de la lucha de clases en Marx, y Weber habla de otras cosas también, que no he mencionado. Jóvenes, ahí en la lectura que hemos visto de Weber, hemos visto que es una especie, el Estado es una especie de institucionalización de la violencia, ¿no? Pero también habla de un factor importante que hay que tomar en cuenta. Weber habla de la burocracia también, del burócrata estatal, ¿no? Y eso, jóvenes, también es importante, porque eso es lo que hay en nuestro país, ¿no? En nuestro país, joven, el Perú no funciona mal tanto por la clase capitalista, que sea explotadora, no tanto. Por ese lado, hace viable un poco el país, porque da trabajo a la gente, aunque sea, ¿no? Pero lo que daña el país, joven, es la burocracia estatal, ¿no? La mayoría de gente que trabaja en el Estado y no hace nada y solo roba, joven, ¿no? Entonces, el empresario siquiera podría decir, bueno, está haciendo su empresa, hace su negocio, le da trabajo a la gente, ¿no? Pero los verdaderos parásitos de la sociedad, jóvenes, y eso lo denuncia Weber, son los burócratas, ¿no? Son la gente que entra a trabajar al Estado y no hace nada, pues, ¿no? Más bien a los empresarios, todo, les ponen trabas, dicen, ¿no? Les ponen multas, les ponen... Y a la gente del pueblo no, tampoco le ayudan ni nada, pues. Entonces, el problema de los gobiernos modernos, dice Weber, son los problemas burocráticos. Entonces, me estabas preguntando, Cristel, si las ideas de Marx y las ideas de Weber son parecidas. Sí, en cuanto al hecho de que el Estado tenga el poder y sea un poder, pues, violento, un poder de la fuerza, en eso sí están coincidiendo. Pero donde ya no coinciden es en su análisis de cuál es el problema de la sociedad, ¿no? Para Weber, un problema de la sociedad moderna actual es la burocracia. La burocracia que no está ni con el pueblo, ni está con los empresarios, con los burgueses, dicen, ¿no? Sino que es una especie de entidad parasitaria que vive a costa de los dos, ¿no? Que a los dos les saca dinero, podríamos decir así, ¿no? En cambio, en Marx eso no es el análisis. En Marx el análisis es que la sociedad moderna hay una lucha de clases y entonces los principales problemas se orientan a la lucha de clases en Marx. Listo, Cristel. Eso más o menos es la reflexión que podemos hacer en torno a tu pregunta. Jóvenes, entonces capturen ahí, como te digo, esta diapositiva no la tienes, esta diapositiva no la vas a descargar en tus temas, así que a ver, ¿no? Aprovechen ahí y descargarla. Listo, entonces ahora sí, muchachos, cerremos esa parte del Estado ya y vayamos al tema de la ciudadanía. Jóvenes, ciudadanía es un tema que ustedes creo lo ven en educación cívica, ¿no? A ver, me confirman si lo han visto o no lo han visto. En educación cívica creo que lo llevan, a ver. ¿No? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Miren, hace un par de años, hace un año creo, ya, gracias Cristel, Nicole. Hace un par de años, jóvenes, vino una pregunta en examen de admisión. Ahora, no recuerdo si en el examen mismo de admisión o en el simulacro, que también a veces se daban, siempre antes de algún examen se hacía un simulacro, o si vino en la pre. No recuerdo exactamente en qué examen vino, joven. En examen de admisión no ha venido, pero sí, o en un simulacro
o en un examen de la pre, ¿no? Ustedes saben que la pre toma 3 exámenes, y en uno de esos vino, pues, ¿no? Y entonces, muchachos, ya a partir de ahí se ha incluido también en los temarios, ¿no? Ahora, en nuestro país el tema de la ciudadanía es importante, jóvenes, porque se habla, pues, de que en nuestro país la ciudadanía no es igual para todos, pues, ¿no? Desde que empezó la República ha sido así, jóvenes, no ha habido ciudadanía igualitaria para todos, ¿no? Sino que una clase, un grupo, han sido los ciudadanos los que han tenido todos los derechos, los deberes, y otros grupos humanos no, pues. Por ejemplo, jóvenes, a ver, veamos acá. Dice, la ciudadanía es la condición de un individuo que pertenece y participa de una determinada comunidad política. O sea, joven, eres ciudadano cuando tienes la condición de un individuo que pertenece a una comunidad política, joven. Nosotros, por ejemplo, somos peruanos, ¿no? Nuestra condición de ciudadanos peruanos. Pero ¿qué tiene que hacer el Perú por nosotros para ser ciudadanos plenos? Esta sociedad peruana debería darnos a todos nosotros, este país debería darnos, joven, un conjunto de derechos y deberes. O sea, soy ciudadano, jóvenes, cuando me reconozco como miembro de una comunidad con derechos y deberes que tengo que asumir, ¿no? Deberes. Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el Perú? En el Perú se dio la independencia, y la independencia, jóvenes, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo y aunque duela, los peruanos no hemos generado nuestra independencia, ¿no? La independencia ha sido externa, ha venido de afuera como una corriente, y el Perú era un lugar que tenía que darse para votar a los españoles. Entonces, las dos corrientes libertadores tuvieron que terminar acá el trabajo de votar a los españoles, jóvenes, ¿no? Pero no es que los peruanos hayamos luchado buscando nuestra independencia, ¿no? Quizás jóvenes Tupac Amaru, quizás algunos mestizos lo hicieron, eso sí, pero ya la independencia es un movimiento internacional que llega desde afuera y del cual fuimos parte, ¿no? Joven, pero ¿qué sucedió en esta independencia? Se favoreció a una clase social, porque la independencia la estaban realizando el grupo llamado los criollos, ¿no? Entonces los criollos se consideraban ellos los ciudadanos. Y cuando ellos crean la República Peruana, jóvenes, ellos pues son los ciudadanos de primer nivel, de primera clase, ¿no? Pero ¿qué pasa con los mestizos? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con la gente, pues, los negros, ¿no? Los chinos que también vivían acá en nuestro país y comenzaron a llegar después también. Jóvenes, todos los otros grupos raciales, étnicos, fueron dejados de lado en la participación política. O se minimizaba su ingreso en política o se les excluía sistemáticamente. Joven, otro problema es que cuando se funda, por ejemplo, Francia dice todos los seres humanos son libres. Y bueno, la mayoría de ciudadanos jóvenes trabajaba, pero tenía una cierta libertad, ¿no? Pero ¿qué pasa en el Perú, jóvenes? Cuando se funda la República Peruana, la mayoría de las haciendas, la mayoría de lo que se llama los gamonales de la sierra, seguían teniendo sus tierras. O sea, unas cuantas familias, joven, en el Perú, eran dueñas de todas las tierras. Unas cuantas familias. O sea, creo que en esa época se hubiera podido enumerar hasta con 100 familias, todo el Perú, jóvenes, divididos, ¿no? Tranquilamente, en haciendas. ¿Y qué pasaba con los demás peruanos? Los demás peruanos, joven, vivían dentro de estos territorios y no eran ciudadanos en el sentido estricto porque no se les reconocía sus derechos a la igualdad, a la libertad, a la educación, jóvenes, sino que eran súbditos, siervos. Y entonces, jóvenes, eso es lo que Mariátegui va a denunciar en el siglo XX, ¿no? Mira, o sea, 100 años de república, dice Mariátegui, hemos tenido, y en esos 100 años de república, el indio siempre ha sido discriminado, no tratado con ciudadanos, no se le ha reconocido sus derechos. O sea, se ha creado el Estado de espaldas a la población indígena, que es la población nacional, ¿no? Que es la mayor parte, los 3/4 partes de la población. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos en el Perú de esa república, joven? Eran solo la gente, pues, criolla, ¿no? Y eran, pues, un grupo muy pequeño de familias.
tú podrías decir, profe, ¿y esto hasta cuándo ha durado? Hasta Velasco, jóvenes. Hasta Velasco, porque Mariátegui no pudo hacer ningún tipo de cambios, ya Velasco es el que hace la reforma agraria, si bien es cierto, destruye pues las haciendas, ¿no? Y entramos en una crisis económica ya con esto, pero ya por fin se podría decir que ya no había pues súbditos, siervos en el Perú, ¿no? Porque los campesinos de cierta manera se les liberó de estas relaciones de servidumbre, ¿no? Y ahí Velasco pues quiso hacer alguna especie de, ¿cómo se llaman esto? Cooperativas que fracasaron, jóvenes. Pero en el plano de los derechos, joven, podríamos decir que a partir de ahí comienza un poco la búsqueda, ¿no? Las famosas reformas de Velasco, ¿no? Que ahora son más valoradas que antes, joven. En sus inicios no eran valoradas, eran vistas como algo negativo, pero ahora en esta última etapa los historiadores han comenzado a revalorar un poco la visión de Velasco, lo que hizo, sus aportes. Joven, entonces, veamos cuáles son los tipos de ciudadanía que se han ido, los derechos civiles, los derechos ciudadanos que se han ido logrando, ¿no? Los primeros son los derechos civiles, ¿no? Que están ligados a la libertad individual, jóvenes. Lo que te decía, ¿no? Jóvenes, libertad de expresión, libertad de pensamiento, puedes pensar lo que te dé la gana, libertad de religión, joven, puedes creer en Dios, no creer en Dios, lo que quieras, tu derecho a tu propiedad, ¿no? Y generalmente las libertades civiles. Joven, otro tipo de ciudadanía es la participación política, la capacidad para participar en el ejercicio político. Jóvenes, y la mayoría piensa que eso es algo que está dado de antemano, ¿eh? Pero ni crean, muchachos. ¿Eh? Por ejemplo, en el Perú republicano solo podían participar en elecciones o ser elegidos para ser políticos la gente que tuviera una renta, ¿no? Una renta alta, o poseyera tierras, y los que no tenían tierras y no tenían renta, joven, no podían participar en política. Recordemos también que mucho tiempo de la República las mujeres no podían participar en política, no votaban, y eso se los dio, pues, si no me equivoco, Odría, ¿no? Entonces ahí está la ciudadanía política, ¿no? El derecho a participar. En el Perú recién, pues, se ha logrado que las mujeres participen en política siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y joven, por último, el tema social de la ciudadanía, ¿no? El tema social, y cuando hablamos del tema social, hablamos ya del tema económico, ¿no? Joven, es el mínimo de bienestar económico, ¿no? Que tiene que tener las personas, ¿no? Jóvenes, y entonces, si vemos acá en el Perú, jóvenes, la participación en lo político, la mayoría de los ciudadanos no lo tenemos, solo lo tiene la gente con dinero. Si vemos el tema de la ciudadanía social, joven, el tema educativo en el Perú, o del tema de la salud, por ejemplo, ¿no? En esos dos elementos. Hace tiempo me enfermé, jóvenes, cálculos al riñón era, ¿no? Piedritas en el riñón. Dolor terrible, muchachos. Llamo al seguro, eso fue en julio del año pasado. Llamo al seguro y el seguro me dice, ya, lo podemos atender en octubre, me decían, ¿no? En octubre la primera cita. Entonces ya saqué mi cita para 3 meses para que me atiendan en el seguro, ¿no? Entonces, ahí tú más o menos sacas la línea de lo que sucede en nuestro país en salud, ¿no? Estás enfermo en este momento y te dicen que te van a atender después de 3 meses, joven. O sea, ese es un insulto a la gente, es un insulto a todo el tema médico, jóvenes. Y eso es lo que pasa en el Perú y eso se ha normalizado, ¿no? Eso lo vemos como normal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a una clínica particular, tienes que ver otras maneras de curarte, ¿no? Y eso habla, joven, de los problemas que hay en nuestro país, ¿no? Recientemente, jóvenes, ¿no? Ya se dijo clase virtual para todos, pero hay gente que no tiene computadoras, hay gente que no tiene celulares, hay zonas del Perú donde no llega el internet, ¿no? Entonces el presidente dijo, ya vamos a comprar tablets. Vizcarra, pues siempre hablando en su época, ¿no? Vamos a comprar las tablets. Y jóvenes, las tablets recién las están repartiendo ahorita, que ya acabó el año. Algunas dicen, ¿no? Que se están repartiendo ya cuando ya acabó el año escolar, ¿no? Entonces, nuestro Estado es un Estado muy ineficiente, jóvenes, y nuestros derechos, pues, nuestra ciudadanía también es muy incipiente, ¿no? Otro tema, jóvenes, es que también hay una diferencia en el trato a la gente que tiene dinero y a la gente que no, ¿no?
Cuando alguien de clase alta hace algo, no sé, atropella a alguien, viola a alguien, como que la justicia no es tan estricta, ¿no? Bueno, lo hizo sin querer, no fue su culpa, ¿no? Los perdonan, los absuelven, los salen libres, les dan, pues, unas penas que son irrisorias, ¿no? En cambio, cuando alguien es de clase baja, jóvenes, y haces alguno de esos delitos, ahí sí te aplican toda la ley, ¿no? Entonces, esas cosas, joven, hacen que en el Perú la ciudadanía, pues, no sea equitativa para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que luchar, porque todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Entonces, ese es más o menos un tema. Listo, jóvenes. Entonces, ya hablamos de tema de ciudadanía. Vamos acá pasando a las otras, ¿no? Jóvenes, ahora sí vamos a hablar de cosas bravas, ¿no? Cosas bravas. A ver, mira, jóvenes, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo que quería comentarte. El profesor que ha hecho el material, ¿no? En este caso, el profesor que ha hecho el material ha añadido textos fundamentalmente, ¿no? Si tú ya lo descargaste, tú te das cuenta que la mayoría de los autores los ha trabajado como texto. Por ejemplo, acá Hannah Arendt le ha puesto 2 textos. Luego vamos a hablar de John Rawls, le ha puesto como 5 textos, ¿no? Entonces, luego vamos a hablar de Taylor y ha puesto 4 textos de Taylor. Y luego vamos a hablar, jóvenes, de Nancy Fraser y ha puesto también 4 textos de Nancy Fraser. Jóvenes, ahí me gusta trabajar tipo texto, pero ya cuando son demasiados textos tendríamos que leer el texto nada más, entonces me voy a pasar leyendo más que explicándote, ¿no? Por eso es que he hecho lo siguiente, he hecho algunos añadidos de esquemas resumiendo las ideas del autor, ¿no? Por ejemplo, de Hannah Arendt he hecho este esquema, ¿no? Ya lo he hecho hace tiempo, pero más o menos lo podemos usar el día de hoy, pues, ¿no? Entonces, la idea, jóvenes, es justamente explicarte primero el resumen que he hecho a partir de ahí, de las diapositivas un poquito, y luego ya ir a los textos, ¿ya? Leer los textos que el profesor ha añadido, si las ideas se repiten, ya los pasamos, y si algún texto, pues hay que profundizar en él, nos quedamos un poquito más de tiempo ahí, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar mejor. Entonces, si bien es cierto, ahorita nos debería tocar, pues, leer esta parte de Hannah Arendt, sería importante. Prefiero avanzar 2 diapositivas, joven, y primero trabajar el tema del texto de Hannah Arendt que he elaborado, la diapositiva que he elaborado para poder explicar mejor su pensamiento. Joven, Hannah Arendt se hace conocida, pues, por una cuestión no filosófica específicamente, ¿no? Sino por el romance que tuvo con su profesor Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, cuando los dos vivían en Alemania, ¿no? Jóvenes, después Hannah Arendt se hace conocida porque Heidegger se vuelve nazi y ella, pues, es perseguida por los nazis, ¿no? Tiene que emigrar a Estados Unidos para poder librarse, porque tú sabes lo que pasaba, pues, allá con la gente que era judía, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, perdón. Y entonces ella se fue a vivir a Estados Unidos, jóvenes, y allí en Estados Unidos, pues, vivió una vida tranquila en realidad, ¿no? Entonces Hannah Arendt, jóvenes, va a tener un problema, o sea, su principal problema de ella es con los nazis. ¿Qué significa? Ella va a querer comprender qué significó el nazismo para la humanidad, ¿no? Y entonces, jóvenes, ahí tenemos algunas de sus principales ideas, ¿no? Su nacionalidad es alemana, ella se nacionalizó luego estadounidense. La rama a la que ella se va, pues, dedicar en toda su vida de la filosofía es la filosofía política. Su defensa, ella es la democracia directa, ¿no? No la democracia representativa, sino la democracia directa. Y jóvenes, el libro que le va a llevar a la fama es ese libro que está a su lado, ¿no? Los orígenes del totalitarismo. Ya vamos a hablar de ello, ¿ya? Que le escribió en el año 1951, si te das cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ella quería determinar era la singularidad del totalitarismo. O sea, ella nos va a decir, jóvenes, y eso lo vamos a ir viendo ya acá, nos va a decir que, pues, en el siglo XX, ¿no? Después de jóvenes, lo que sucedía era también, recordemos el ideal de la ilustración, ¿no? Los ilustrados decían, a mayor ciencia, a mayor tecnología, mayor industria, y a mayor ciencia, tecnología e industria, mayor felicidad para la humanidad, ¿no? Mayor libertad para el hombre, porque la máquina va a permitir
liberar al hombre, ¿no? Y entonces, muchachos, esa era la lógica que se tenía. Pero ¿qué pasa? Llega el siglo XX, jóvenes, y la ciencia, la técnica y la industria terminan pues poniéndose al servicio del dominio del ser humano. La ciencia comienza a usarse para dominar al hombre. Jóvenes, se comienza a vigilar a los seres humanos. Entonces surgen algunas instituciones, nuevas formas políticas de gobierno, ¿no? Las dos nuevas formas de políticas de gobierno que surgieron, jóvenes, fue pues una orientada por el llamado nazismo, ¿no? Jóvenes, el fascismo que se le llama, ¿no? Los fascistas, jóvenes, generalmente pues ellos se enfrentaron a los socialistas de izquierda, jóvenes, a los comunistas, ¿no? Y Hannah Arendt, pues ella va a decir, los dos han sido totalitaristas. Estos dos modelos de gobierno han sido totalitaristas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, jóvenes, en Alemania, dice, ¿no? El control de todo el gobierno, ¿quién lo tenía? El partido nazi, ¿no? Los nacionalsocialistas. Y joven, ¿bajo qué régimen se centraban? En adoración al líder. Esto otra característica del totalitarismo, que al líder joven no solo se lo ve como un ser humano, sino que se lo ve como un dios. Otra idea dice que para ella es recontra equivocada, pues jóvenes, porque ¿cómo vamos a ver pues al presidente, ¿no? Al gobernante como una especie de figura divina, ¿no? Si eso es lo que justamente se ha querido acabar con la Revolución Francesa, ¿no? Pero joven, tú veías a los alemanes pues viendo a Hitler y todos, o la gran mayoría por miedo, por lo que fuera, pues estaban ahí centrados en él, ¿no? Lo mismo pasa en la Revolución Socialista, jóvenes, ¿no? Y se le llama el estalinismo, jóvenes, porque generalmente lo que se dice, jóvenes, es que si bien es cierto la Revolución Rusa no tuvo pues un origen pues totalitarista, sino una revolución por los trabajadores y todo esto, con Stalin dice ya esta revolución pasa a otro nivel, pues, ¿no? Stalin dice ya comienza, por ejemplo, joder, eso no se sabe, ¿eh? Eso no es que está inventando. Stalin acabó con casi toda la cúpula de todos sus opositores políticos, ¿no? De la misma revolución, o sea, los mismos autores de la revolución, ¿no? Sabemos que Stalin, por ejemplo, mandó matar a Trotsky en México, ¿no? Entonces, el estalinismo, joven, ya ella, Hannah Arendt, que lo vivió más, también dice, el estalinismo también es otra forma de totalitarismo, ¿no? Un culto al gobernante, un partido, el único partido que en el poder, ¿no? El Partido Socialista, no se puede pensar diferente. Y lo otro, el uso de la fuerza, ¿no? El uso del terror también, ¿no? El uso del terror, joven, el hecho de matar a los opositores, ¿no? Ese es el totalitarismo, dice Hannah Arendt. Joven, entonces de aquí se derivan dos cosas. ¿Por qué el totalitarismo es lo peor que nos ha podido pasar, dice en el siglo XX? Porque primero, los gobiernos totalitaristas, joven, imponen una ideología y todos tienen que pensar de acuerdo a esa ideología. Entonces, eso, muchachos, es lo primero, ¿no? En la cuestión del nazismo, la idea de la superioridad racial, esa era la ideología, ¿no? Somos superiores a los demás pueblos, los judíos son los enemigos. Esa es otra característica también del nazismo, joven, y de los totalitarismos. El totalitarismo necesita crearse un enemigo, alguien a quien tú odies y lo odies de verdad, porque no basta con que simplemente digas, es mi enemigo. No, tienes que odiarlo, si no, no hay manipulación, ¿no? Y cada vez que el gobierno totalitarista se excede en algún lugar, ellos inmediatamente hablan pues de este grupo que te quiere hacer daño, ¿no? En el caso del nazismo, como ya te digo, son los judíos. Ellos eran pues el pretexto de todo lo malo que pasaba en Alemania. Bueno, en el caso de los países comunistas, ellos ven pues a sus enemigos el capitalismo, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es el problema de la ideología? Dice Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que va contra el liberalismo que se ha luchado en toda la Ilustración. Pues, ¿qué hemos dicho en la Ilustración? Que cada persona tiene libertad de pensamiento.
que yo puedo discrepar de la religión, que yo puedo discrepar de lo que cualquier persona piense, porque tengo el derecho a pensar como yo quiera, jóvenes, y tengo el derecho a pensar diferente a otras personas. Entonces nadie me puede obligar a pensar igual a él, ¿no? Ni en religión ni en política, jóvenes. Entonces, ¿pero qué pasa con los gobiernos totalitaristas? Que niegan la libertad de pensamiento, joven. O estás con ellos o estás contra ellos. Y si estás contra ellos y te descubren, fuiste, ¿no? Y el uso del terror, joven. Ya, el uso del terror, joven, desapariciones fundamentalmente, ¿no? Entonces, esos son los gobiernos totalitaristas, dice Hannah Arendt. Y surgió en el siglo XX. Y surgió y fue posible gracias también al desarrollo de la industria y al desarrollo de la tecnología, jóvenes. La tecnología han fomentado, pues, formas para asesinar a las personas de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ahí, jóvenes, se habla de todo un tema. ¿Qué más genera? ¿Qué otros daños genera la sociedad totalitarista en las personas, joven, en la vida de los seres humanos? Ella, por ejemplo, habla de la atomización de la sociedad. La sociedad se vuelve solo de individuos que han perdido sus relaciones con otros individuos. Jóvenes, o sea que ya no somos familia, ya nos dejamos, nos centramos solo en nosotros, en el egoísmo individual. Lo otro es la masificación del ciudadano. Los ciudadanos todos piensan igual, todos creen lo mismo, todos hacen lo mismo, todos tienen una forma de vida más o menos parecida. Entonces, como que se masifica el ciudadano, se crea ciudadanos en masa. Lo otro, joven, que es terrible, y esto sí es terrible, es la destrucción de lo público y lo privado, ¿no? Jóvenes, el ámbito personal y el ámbito público son cosas distintas. Y a veces ustedes no saben mantener la diferencia de estas cosas, jóvenes. Entonces, mira, antiguamente, lo público era pues el ámbito social de las personas, o sea, lo que yo muestro a los demás, lo que yo permito que los demás sepan de mí, ¿no? Y es pública, jóvenes, por ejemplo, mi labor docente, ¿no? Como profesor, yo soy un personaje público en el colegio o en la institución educativa donde esté, ¿no? Entonces, eso es lo público. Pero lo otro es lo privado. Lo privado tiene que ver con mi vida familiar, con mi familia, Y jóvenes, generalmente, lo privado, que es tu familia, no debes estar mostrándolo a la mayoría de la gente, ¿no? Porque eso es lo personal, lo tuyo, ¿no? Jóvenes, pero en la sociedad actual en la que vivimos, pues, con las herramientas ideológicas y también tenemos el internet y todas las redes sociales, las personas mismas han ido haciendo público aquellas cosas que son solo privadas, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, el hecho de, veo mis amigos que suben fotos de lo que comen, de a dónde viajan, de a dónde están, de lo que gastan, de lo que no gastan. Entonces, jóvenes, solito están, algo que es privado, que debería quedar en ellos, lo hacen público, jóvenes, y entonces eso termina generando problemas, ¿no? Entonces, pero aquí te estoy hablando de otra cosa, joven, no solo de eso, sino de que en esas sociedades tú no tienes vida privada. El Estado puede entrar a tu casa, los militares, la policía puede entrar a tu casa y detenerte en cualquier momento. No hay nada privado en esos estados totalitarios, ¿no? ¿Y por qué? Por policía secreta, por la propaganda misma y la negación de la pluralidad, joven, ¿no? Que es lo mismo que arriba, ¿no? Pluralidad significa que hay gente que piensa diferente, que hay varios puntos de vista sobre un tema. Pero jóvenes, cuando ya no hay esto, cuando no hay pluralidad, se acabó la sociedad, ¿no? Entonces, Hannah Arendt, jóvenes, denunció en su época esto. Si tú te das cuenta, todo esto, joven, sigue habiendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene algunos rasgos totalitarios. Y entonces, ¿qué ella dice? Para poder, y esto es central, jóvenes, ¿eh? Esto sí es central. Esta idea, mira, ¿cuál es la tarea actual? La tarea actual, dice ella, no es hacer una revolución. La tarea actual de las personas es rehabilitar el sentido político. Jóvenes, acá en el Perú se hace política de manera pues muy vulgar, ¿no? No se defienden principios, no se defiende al pueblo, no se defienden leyes para ver los intereses de la gente, sino todo lo que se defiende es intereses personales, ¿no? Entonces vemos a los políticos primero insultando a otros políticos, luego vemos acusándolos de corruptos a los otros políticos, y luego vemos también defendiendo solo sus intereses, ¿no? Nada más, o sea, nunca vemos una discusión en sentido del pueblo, ¿no?
Ahora, por ejemplo, me dicen, el partido que les quiere dar la ONP a la gente. Joven, eso también es una propaganda política que se está haciendo, pues, el partido de Luna Gálvez, ¿no? Entonces, lo único que vemos es eso. Pero Hannah Arendt dice, no, eso no es política, eso es una degeneración de la política. La verdadera política se da en el debate de ideas, en el debate de principios, ¿no? Y hay el derecho a pensar distinto, y hay la pluralidad, y hay el debate, jóvenes. Entonces, necesitamos reforzar esa idea. Ya dejar de insultarnos en política, de usar falacias, y comenzar a debatir ideas, joven. Muchachos, yo les invito algún día, pues, no sé, entren a internet y busquen las discusiones en España, ¿no? Que es un país donde podemos entender su idioma. Vean a los congresistas, o no me acuerdo, senadores, no sé qué tipo de modelo tengan en España, pero vean las discusiones, ¿no? Vean el nivel de lo que se está discutiendo ahí, y después vayan, pues, métanse otra vez al YouTube y vean la discusión de los congresistas peruanos, ¿no? Entonces, el nivel no hay principios, el nivel peruano es muy bajo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, dice Hannah, en rehabilitar el sentido político, discusiones verdaderamente políticas, en el sentido de discutir ideales, principios, discutir cosas verdaderamente importantes, joven. Pero acá en nuestro país, joven, estamos discutiendo, pues, cosas, ¿no? Cosas superfluas en realidad, ¿no? Es triste, por ejemplo, joven, que por la ineficacia política no tengamos las vacunas. No haya vacunas en el Perú, porque nadie se preocupó por comprarlas, ¿no? Y Vizcarra sale a decir, jóvenes, yo justo las iba a comprar y me vacaron, dicen. Entonces, joven, esto ya pues es como para... Esa es una excusa que nadie le cree, pues, ¿no? Al menos una persona que sea más o menos inteligente no le debe creer, muchachos, ¿no? No, pues ahí Piero me dice, profe, ¿cómo podríamos llegar al nivel al nivel de España? No se trata de llegar al nivel de España, pero sí de leer, pues, ¿no? De informarnos, ¿no? Yo le diría, a ver, leamos a Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Leamos allá a La Torre, ¿no? Leamos a los políticos serios que ha habido en su momento, ¿no? Y ellos, a pesar de hablar del pasado, muchos problemas siguen vigentes. Entonces ahí tenemos más o menos una cultura y sabemos distinguir quién es quién, sabemos ver principios. Pero si ves a los de ahora, pues ves a Acuña hablando, lo ves a Luna Gálvez hablando, a Urresti insultando al otro, ¿no? O sea, la mayoría de los políticos actualmente solo insultan, solo hacen de la política una especie de burdel, ¿no? Por eso hay que cultivarnos más, jóvenes. Justamente estos temas de filosofía política que deberían ser los que se deben enseñar pues en los colegios, no se enseña mucho. Jóvenes, a ver, pasemos a los textos de Hannah Arendt, ¿ya? Entonces, a ver, captura aquí, es un resumen del pensamiento de Hannah Arendt. Ya, esto no lo tienes, como te digo. Veamos a ver lo que el profesor ha puesto, ¿ya? Mira, a ver, vamos leyendo rapidito esto y ya pasamos a una diapositiva de Hannah Arendt. Esta la leemos, la otra ya no. Sostiene que el régimen totalitario es totalmente nuevo, es algo novedoso, nunca había existido, dice. Y hay dos variantes, ¿no? El nazismo y el bolchevismo, ¿no? Yo le había puesto el estalinismo, pero el bolchevismo soviético también. Dice, el totalitarismo se caracteriza por su pretensión de cumplir leyes. Por ejemplo, los nazis dicen que ellos cumplen las leyes de la naturaleza, ¿no? Que lo superior debe mandar o debe subsistir y lo inferior debe desaparecer. Los marxistas dicen que ellos cumplen las leyes de la historia, ¿no? La lucha de clases. Joven, ¿qué promueve el totalitarismo? La destrucción de la identidad humana, de tu peculiaridad, de pensar distinto, el pluralismo político de la sociedad, joven, o sea, el derecho a discrepar, el derecho pues a pensar diferente, la abolición de las libertades, ¿no? La abolición de las libertades. Jóvenes, los derechos ciudadanos, apoyándose en la acción de las masas sometidas fanáticamente al líder, ¿no? Masas sometidas fanáticas al líder totalitario, ¿no? Y el terror total, dicen, ¿no?
que domina sin hallar ninguna oposición ni resistencia, vuelve superflua la vida humana y la dimensión política. Jóvenes, un gobierno totalitario ya es un gobierno donde la gente no tiene derecho ni a discrepar, ni a pensar distinto, y pues todo eso acaba generando la pérdida del sentido político según Hannah Arendt. Ya, muchachos, aquí tenemos ese texto. Voy a borrarlo subrayado. Pasemos ahora al otro autor, ¿ya? Bueno, esto ya no lo vamos a ver, ustedes ya lo leerán, jóvenes, con calma. John Rawls, igual aquí, jóvenes, ¿no? El profesor ha puesto 4 textos de John Rawls. Vamos a ver, jóvenes, primero el resumen y luego te explico alguno de los textos, ¿no? A ver. Jóvenes, John Rawls es un filósofo estadounidense, es lo primero, estadounidense. ¿No? También es un filósofo político, esa es su rama, ¿ya? Jóvenes, Estados Unidos. A él se lo ubica en la tendencia neocontractualista, jóvenes. El contractualismo, joven, es aquella teoría que dice que el Estado ha surgido por contrato, ya, por contrato social. Empezó con Hobbes, después siguió con Locke. Locke también es contractualista, y también Rousseau también es contractualista. Entonces, ¿qué es Rawls? Rawls es neocontractualista, es un seguidor de estos autores, pero él plantea nuevas cosas. Jóvenes, entonces ahí tenemos el tema. ¿Cuál es la obra más importante de John Rawls? Esta justamente que está acá, se llama La teoría de la justicia, jóvenes, ¿no? Y lo que él plantea es lo siguiente, jóvenes, vuelve un poco a la idea de Platón, ¿no? John Rawls vuelve a la idea de Platón, construir teóricamente una sociedad justa. O sea, lo que se propone es, ya voy a pensar en mi libro, cómo sería una sociedad justa si no tuviéramos que, ahorita vamos a hablar de cómo se construye esa sociedad, ¿no? Justa, pero jóvenes, antes de crear la sociedad justa tiene que serlo, dice, no por la forma de gobierno que tenga, no necesariamente, sino ciertas leyes básicas que se tienen que dar para que la sociedad sea justa, ¿no? O sea, entonces, jóvenes, la teoría de John Rawls se centra en que los cambios tienen que ser jurídicos, fundamentalmente, que una sociedad justa es aquella que, a través de leyes que son adecuadas, se crea esta sociedad justa, se la funciona. Entonces, muchachos, es una especie de reformismo legal, reformismo jurídico, fundamentalmente su teoría. O sea, John Rawls no dice hay que crear una revolución, no. La sociedad justa es la que tiene ciertos principios legales que van a sustentar su justicia, ¿no? De cierta manera. Entonces, muchachos, hoy te vamos a explicar la posición original y el velo de la ignorancia. A ver, disculpen, muchachos, pero había que tomar un poquito de agua para continuar con el tema. A ver, ahora sí, muchachos. Jóvenes, imaginemos, dice John Rawls, que un grupo de personas van a crear esta sociedad justa. Van a crear las leyes, los principios a partir de los cuales va a surgir la sociedad justa. Lo que él dice es que las personas no podemos crear leyes justas porque la mayoría de las veces somos parciales. Y cuando creamos las leyes, siempre terminamos haciendo que las leyes nos convengan. Joven, porque nuestro propio interés, pues el hombre siempre busca su propio interés. Entonces, las personas, los individuos, buscamos nuestro propio interés. Entonces, si vamos a hacer leyes, joven, y las hacemos sabiendo a quiénes van a beneficiar, o sabiendo, pues, que nos van a beneficiar a nosotros, ¿no? John Rawls dice, ese es el principal problema que tenemos a la hora de hacer leyes, ¿no? Nadie piensa en el beneficio de todos, ¿no? Sino pensamos siempre en el bienestar personal, en hacer leyes que me favorezcan, ¿no? Jóvenes, pero ahí justamente es donde dice Rawls, ¿cómo hacer para que eso no suceda? ¿Qué hacer para que las personas hagan leyes, pero que no sean a su favor, sino que sean pues a favor de toda la comunidad, ¿no? Y es ahí, jóvenes, donde él inventa esta categoría llamada la posición original. La posición original, dice John Rawls, es una situación hipotética, jóvenes. Imaginemos que un grupo de personas va a crear una sociedad ideal, una sociedad justa, y jóvenes, lo que John Rawls dice, estas personas
que van a escoger los principios a partir de los cuales van a crear la sociedad justa, deben conocer cuál va a ser su papel dentro del Estado, cuál va a ser su lugar en la sociedad. O lo mejor que podría sucedernos es que no conozcan eso, que no sepan en realidad qué lugar, qué rol van a ocupar en la sociedad. Jóvenes, y cuando decimos qué rol, qué papel, estamos hablando, por ejemplo, de que no se sabe si eres rico o pobre, y si no sabes si eres rico o pobre, tienes que beneficiarlo a los dos, ¿no? O por otro lado, no sabes si eres varón o mujer, ¿no? O quizás tu orientación sexual está ligada a la homosexualidad. Entonces, el tema es cómo determinar, hacer leyes que no te favorezcan. Entonces dicen, fácil, dice John Rawls, estas personas no deben saber qué van a hacer, no deben conocer su identidad, no deben saber nada de sí mismos. Y si adoptamos esta figura hipotética de la posición original, jóvenes, dice John Rawls, yo imagino que es la única forma de que se escojan los principios de la justicia de manera imparcial, ¿no? De ser imparciales. El desconocimiento total del lugar, de la condición que vamos a vivir en la determinada sociedad que estamos creando. Jóvenes, a ese desconocimiento de nuestro lugar, nuestra situación y nuestra condición dentro de la sociedad en la que vamos a vivir, John Rawls le llama el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia. Y él dice, para crear entonces leyes justas, necesitamos el velo de la ignorancia. Ignorar cuál va a ser nuestra posición original dentro de esa sociedad. Bueno, por eso estos dos conceptos están relacionados, ¿ya? Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué uno elige usar el velo de la ignorancia, desconocer su posición original? Joven, para poder ser imparcial a la hora de escoger los principios de la justicia. Joven, y sin más preámbulos vamos pues a hablar de estos principios, ¿no? Sin más preámbulos vamos a hablar de estos principios. Lo que va a decir John Rawls es lo siguiente. El primer principio es el principio de la libertad. Joven, este principio es fundamental. Lo que va a decir John Rawls es una sociedad justa es aquella que determina de manera equitativa todos los derechos a sus ciudadanos. Es decir, aquella sociedad justa es aquella donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y en inglés, joven, se dice las mismas libertades, ¿ya? No sé por qué usan esa expresión, acá hablamos de los derechos, pero entonces ahí viene la idea de la libertad, ¿no? O sea, todos tenemos los mismos derechos y libertades, todos. Una sociedad justa es aquella donde todos, al menos la ley les garantiza a todos los derechos y sus libertades. Joven, pero esa es una parte, dice, una parte de la sociedad justa. La otra parte de la sociedad justa, jóvenes, es ya en el plano de la justicia social, de la justicia económica, ¿no? Porque ¿qué vemos? Vemos que hay desigualdad en las sociedades. Y entonces, lo que va a decir John Rawls es que la desigualdad no se va a poder terminar, joven, nunca se va a acabar con la desigualdad. O sea, si alguien te dice que va a haber un estado donde ya no va a haber desigualdad, donde todos vamos a ser iguales, te está engañando, joven. Porque la división del trabajo hace que las sociedades actuales, joven, haya alguien que mande y hay alguien que sea el que obedece. Joven, en toda empresa hay alguien que manda y hay alguien que obedece, eso no va a cambiar, o sea, a menos que creemos una sociedad donde nadie manda, pero eso es imposible, dice, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las cuestiones económicas, dice, ¿no? Es imposible crear una sociedad donde todos ganemos igual, por ejemplo. Y eso no resolvería nada, dice, porque hay familias con 5 hijos y hay una familia con un hijo. La familia con 5 hijos necesita mayores ingresos. Entonces, la desigualdad, jóvenes, es inevitable. Inevitable. Pero ¿qué sucede? Dice John Rawls. No porque la desigualdad sea inevitable, la sociedad va a ser injusta. Hay una manera de crear una sociedad donde haya desigualdad, pero aún así sea justa, dice él. ¿Y cuál es la primera condición para que una sociedad donde hay desigualdad, jóvenes, sea justa? Es que haya este principio de la igualdad de oportunidades, ¿no? La equidad
en la igualdad de oportunidades, joven. Esta idea, joven, el principio de la equitativa igualdad de oportunidades es fundamental. ¿Qué es lo que dice John Rawls? Puede haber desigualdad en una sociedad, pero lo que tiene que existir es que todos los individuos de esa sociedad debieron tener, o el Estado debió garantizar, la misma igualdad de oportunidades. Exactamente a qué se refiere con el tema de igualdad de oportunidades, por ejemplo, a la escuela, fundamentalmente, a la educación, ¿no? Por eso es que se obliga a la gente a estudiar en un colegio nacional, jóvenes, ¿no? O que todos los padres inscriban a sus hijos en el colegio, ya sea particular o nacional. Entonces, pero ya, vayamos a los colegios nacionales. Joven, cuando te matriculas, pagas algo mínimo. No es que la educación sea gratuita. Ese es otro tema, jóvenes, ¿no? La gente dice, la educación gratuita. Nada es gratuito en este mundo, jóvenes. Todo se paga. Ahora, el asunto es quién lo paga. Esa es la diferencia, ¿no? En la educación particular son tus padres quienes pagan por tu educación, ¿no? En el tema de un colegio nacional, se paga algo mínimo, pero el Estado, al financiar esos colegios, a partir de nuestros impuestos, todos de cierta manera pagan para que haya esa educación, ¿no? Entonces esa es la única diferencia, pero nada es gratuito, joven, ¿no? Los impuestos, claro, a través de los impuestos se paga pues esos colegios, ¿no? Entonces, de cierta manera, igual pasa con la cuestión médica, entonces nada es gratuito, esa idea de que algo es gratuito, por ningún lado, muchachos, todo se paga, pero el asunto es quién lo paga, ¿no? Educación particular la pagan tus padres. La educación nacional, hay un monto mínimo que pagan los padres de familia y la mayoría lo solventa el Estado a través de los impuestos que todos pagan también. Entonces, todos pagan la educación pública. Joven, el asunto es que las personas, los niños, los que van al colegio, no saben eso, pues. No saben que en ese momento se están jugando su futuro, ¿no? Algunos lo aprovechan, alguna gente es humilde, pobre, joven, pero tiene una educación nacional mínima, pero lo aprovecha al máximo. Aprenden, se desarrollan, logran salir adelante, joven, ya llegan a esta edad, quinto año secundaria, ya tienen una visión clara de las cosas, postulan a una universidad, joven, ingresan y ya pues, teniendo una profesión, ya la vida cambia también, ¿no? La vida cambia, entonces, ¿qué es lo mínimo, dice John Rawls, que le podemos dar a la gente? Es eso, ¿no? El derecho a educarse, el derecho a salir adelante, el derecho a progresar. Esas igualdad de oportunidades el Estado debe garantizarlas. Ahora, no todos van a tener pues la misma educación de calidad, joven, ¿no? En la vida, pues, ¿no? ¿No? Un colegio nacional tiene un montón de deficiencias, ¿no? ¿No? El inmobiliario pésimo, los servicios higiénicos terribles, a veces los colegios mismos están que se caen, a veces no hay aulas. He visto en algunos colegios acá por mi zona donde hay no sé, creo que han sido esas grandes plataformas que usan para, se me olvidó el nombre de estas plataformas, ¿no? Que usan para transportar bienes marítimos, ¿no? Y son una especie como habitaciones, ¿no? Cortan, le han hecho ventanas y lo han puesto como salones, ¿no? O sea, que en el Perú vivimos, joven, con una infraestructura terrible en ese sentido, ¿no? Pero aún así, mira, mucha gente humilde sale adelante, ¿no? Mucha gente humilde sale adelante. Los containers, gracias, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, colegios container, joven, imagínate, les abren ventanas y la gente está estudiando en los containers, ¿no? O sea, que alucinante. Imagínate en verano eso, ¿no? Con el calor ahí, todo terrible, ¿no? Entonces, muchachos, ahora, imagínate ahora alguien que paga, pues, sus, no sé, 1,000 soles la pensión en tal colegio, ¿no? Tienen computadoras de última generación, los servicios higiénicos impecables, tu colegio con campo de fútbol, campo de tenis, campo de no sé qué, piscina, y tu colegio, joven, ahí nomás en el patio, todos juegan, ahí arman su cancha de fútbol, todos y ya listo. Entonces, obviamente hay diferencias, pero lo que dice John Rawls es que una sociedad con desigualdad debe generar, ¿no? Debe generar la igualdad de oportunidades. Y lo último, joven, el llamado principio de diferencia. Este principio es interesante, jóvenes, nos dice que, mira, puede haber desigualdad en una sociedad, pero esa desigualdad debe favorecer, debe generar mejores condiciones a los menos favorecidos. O sea, una sociedad, a pesar de que haya desigualdad en ella, si logra generar condiciones favorables para los menos favorecidos,
¿no? Suena un poco raro, pero es así, es condiciones favorables para los menos favorecidos, será una sociedad justa. Joven, entonces, ¿en qué sentido lo digo, no? Por ejemplo, en toda sociedad a veces hay gente desempleada. Entonces dice, desempleados va a haber siempre, dice John Rawls. Pero ¿qué puede hacer el Estado? Si es un Estado que tiene cierta estabilidad económica, puede dar una pensión por desempleo, ¿no? Un monto mínimo que a la persona le permita vivir dignamente mientras consigue un empleo. Joven, eso pasa en algunos países de Europa. Te quedas desempleado, te dan una pensión. Por eso el tema de la cuarentena en Europa ha sido un poquito más viable, ¿no? Entonces, mira, hay desempleo, sí, pero ese desempleado tiene una pensión que el Estado le garantiza para que pueda cubrir ciertos gastos. Entonces, hay desempleo, pero aún así vive mejor el desempleado de esos países que el nuestro, ¿no? Joder, y así también, ¿no? Hay gente, en Estados Unidos aumenta mucho la gente sin techo, ¿no? Los homeless, ¿no? La gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Y entonces, se podría decir, bueno, un Estado que genere, por ejemplo, algún tipo de viviendas para estas personas y que les permita, pues, un techo y una comida diaria, ¿no? Pese a que hay esto y les generas eso, y aunque sea, dice, pues, estás manteniendo cierto nivel de justicia, ¿no? En cambio, el otro sería una sociedad joven donde dejas a tu gente al azar. Ahí. Acá en el Perú pasa eso, hay mucha gente que no tiene donde dormir, duerme en la calle y vive ahí y a nadie le importa, ¿no? Entonces, eso es más o menos la teoría de John Rawls, jóvenes, ¿eh? Esa es la teoría de John Rawls. Dime. Ah, no, como que tú dices, como que haya funciones, las funciones o las tareas que a veces se menosprecian, ¿no? En realidad no. En realidad siempre hay tareas como el que limpia los baños, el que barre. O sea, esas son las tareas que siempre hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo he escuchado y lo que he leído es que generalmente en los países desarrollados esas tareas no las realiza la gente de esos países, ¿no? Para eso estamos los latinoamericanos, los africanos, los países pobres, ¿no? Entonces, en las sociedades desarrolladas, esas tareas que tú dices, se las deja pues a otras personas, ¿no? Acá mismo en el país, ¿no? Siempre, ¿y quiénes son las personas que realizan esas tareas? Siempre las personas de menor condición económica, ¿no? Y eso lamentablemente es así siempre, ¿no? Pero no, ahora, lo que podría pasar ahí también sería que quizás en el futuro en algunos casos se logre, pues, no sé, tecnificar, usar máquinas, ¿no? Eso creo que los japoneses están haciendo esas cosas, ¿no? De que ya no haya, por ejemplo, una persona que barra la casa, sino que haya un robot que barre la casa, ¿no? Algo así, ¿no? Funciones, ¿no? Ahora, en Japón, pues el tema de la limpieza me está comentando acá la compañera, claro, eso sí no lo podemos quitar, ¿no? En Japón, desde niños, ¿no? En los colegios. Estás en jardín joven y antes de que te vayas del colegio dice te hacen limpiar, ¿no? No que la señora limpia, no que viene alguien de limpieza, ¿no? Tú limpias lo que has ensuciado, ¿no? Entonces, la disciplina, claro, es que son tradiciones, son pueblos que han tenido. El problema con el Perú, muchachos, es que el Perú ha sido un país que no se ha desarrollado de manera independiente, sino que nuestro país, al ser dominado por los españoles y al imponerse los criollos acá en la República y a explotar a la gente de campesina, al indígena, se nos ha enseñado a vivir en la explotación del otro, como lo normal, ¿no? En cambio, Japón ha sido un pueblo independiente, se ha desarrollado independientemente con sus valores, con sus costumbres, hasta la llegada del occidente, ¿no? Y han fusionado sus costumbres con su ética, ¿no? ¿Mm? Sí, pues lamentablemente, pues eso es el tema. Tú vas a una sociedad pues desarrollada y ves, hay problemas también, pero no los problemas que tenemos acá, pues, ¿no? Nuestros problemas son diferentes, son muy diferentes. Listo, muchachos, a ver, retrocedamos. Mira, acá hay un texto joven que voy a leer, ¿no? De la posición original y el velo. Este es un texto de la posición original y el velo de ignorancia, ya tú lo lees con calma. Este es el texto que quería leer porque ha venido en examen de admisión, ¿no? Entonces, mira, ya, este no es, este es el texto. Joven, John Rawls dice, mira,
hace una bonita comparación. John Rawls dice que cuando nosotros hablamos de teorías, una teoría para que sea válida tiene que ser verdadera, ¿sí o no? Él dice, mira, la verdad, dice, es la primera virtud de los sistemas de pensamiento. Entonces dice, mira, cuando hablamos de una teoría, la teoría tiene que tener una cualidad. Su cualidad es ser verdadera. Cuando hablamos de las instituciones sociales y las leyes, dice él, también tienen que tener una virtud. No es la verdad, porque las leyes no son verdaderas, pero las leyes y las instituciones sociales, su virtud es justamente la justicia. Entonces dice, John Rawls más abajo dice, ¿no? Una teoría, por más atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. Joven, si una teoría no es verdadera, tenemos que o rechazarla o revisarla. Y dice, de igual manera sucede con las leyes. Si yo tengo una ley o tengo una institución, joven, y por más eficiente que sea esa ley, por más que funcione, pero si esas leyes son injustas, tenemos que reformarlas o abolir esas leyes. ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque no podemos aceptar el principio utilitarista, dice John Rawls. Joven, aquí en el texto no lo dice, pero más adelante él va a criticar, él va a decir, yo critico el utilitarismo. ¿Qué dice el utilitarismo? Que a veces alguien se tiene que perjudicar por el bien de la mayoría, ¿no? Ese es uno de los principios del, ¿no? O sea, estaría bien perjudicar a una persona si al perjudicar a ella podemos beneficiar a la mayoría de personas. Esa es más o menos una idea que está en el utilitarismo, en la moral utilitarista, que lo vimos la clase pasada. Pero justamente eso es lo que John Rawls critica, dice. No está bien perjudicar a una persona para beneficiar a otras. Eso es un error, dice él. Es un error. Entonces, jóvenes, él dice acá, mira, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia. Ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar, dice. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. O sea, quitarle libertad a una minoría para beneficiar a la mayoría, dice, no es justo, no se debe hacer, jóvenes. Por tanto, dice, en una sociedad justa, las libertades de igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas de manera definitiva. O sea, todos debemos ser iguales ante la ley, joven. Y no es algo que se pueda regatear, dicen, ni tampoco someter a cálculos o intereses políticos. Al cálculo o interés político. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos, mira, algunas de las ideas. Como te dije, no voy a poder leer todo lo de John Rawls. Bueno, lo mismo tampoco vamos a poder hacer con el autor que sigue. Ya vamos a ver avanzando. F5. Y así el tiempo ahorita que lo estoy viendo, jóvenes, ya nos ganó. A ver, vamos ahora, jóvenes, a hablar de Taylor, ¿ya? También aquí tenemos 4 textos de Taylor, joven, ya los vas a leer con calma. Yo he generado 2 diapositivas donde te voy a explicar su pensamiento, ¿ya? Estas 2 diapositivas captúralas y a partir de ahí vamos a ver, pues, ahorita las ideas de Taylor. Joven, Charles Taylor, ahí lo tenemos en pantalla, es un canadiense, ¿ya? Su nacionalidad es Canadá, ¿no? Nació en Canadá, filósofo político también. Jóvenes, él defiende la llamada política identitaria, ¿no? O sea, la defensa de los derechos de las minorías. Esa es la política identitaria. Joven, cuando, por ejemplo, se dice que se da leyes, por ejemplo, contra la violencia étnica, ¿no? El hecho de que no se pueda, pues, abusos contra la gente negra, por ejemplo, ¿no? Eso sería una política identitaria, ¿no? O si decimos, por ejemplo, está prohibido acosar o humillar o maltratar a las personas homosexuales, también sería una política identitaria, porque está defendiendo a las minorías. O si se da una ley, jóvenes, para que, no sé, para defender a los pueblos aymaras, para que no pierdan sus costumbres, para favorecerlos. También sería una política identitaria. ¿Por qué? Porque es una política orientada a la defensa de una minoría, de los derechos de una minoría. ¿Ya, muchachos? Entonces, ese es el nombre de políticas identitarias. Jóvenes, la obra que volvió famoso a Taylor y que nos va a hacer estudiarlo, porque si no fuera por esta obra no lo estudiáramos, ¿no? Es El multiculturalismo y la política del reconocimiento, ¿ya?
Joven, el nombre de multiculturalismo está ligado a las minorías grupales, a los grupos minoritarios. ¿Por qué? Porque multiculturalismo hace referencia a la existencia de múltiples culturas dentro de un país. Y eso es lo que Charles Taylor va a defender generalmente, jóvenes. Él va a decir, bueno, los países actuales se configuran a partir de minorías étnicas, de minorías culturales. Joven, la pregunta es, ¿estas minorías culturales deberían asimilarse a la cultura oficial del pueblo, ¿no? A la cultura oficial de esos países, ¿no? Estas minorías culturales deberían adaptarse a las mayorías, y la respuesta que él va a decir es que no, pues, que eso ha sido así antes, ¿no? Joven, antes había un dicho, ¿no? Si a Roma vas, tienes que hacer lo que hacen los romanos, ¿no? No me acuerdo bien exactamente cómo era ese dicho, pero si a Roma vas, haz lo que ahí vieres, ¿no? Entonces, ¿qué decía esto? Que si tú viajas a un lugar, tú tienes que seguir a adoptarte a las costumbres de ese lugar, ¿no? A las formas de la cultura de ese lugar. Joven, pero eso es lo que ahora se dice que no debe suceder, sino que cada uno debe, a donde vaya, mantenerse pues lo más firme en sus costumbres, en su cultura, en su forma de ser, ¿no? Joven, entonces, si vienen los musulmanes acá al Perú, ¿no? Tienen que ellos continuar con su cultura, con su forma de vida. Entonces tienen que poner su mezquita, tienen que vestirse como se visten. Y si va un musulmán al colegio peruano, también debes respetarlo con su vestimenta y todo, ¿no? Joven, no solo pues a esta minoría religiosa, sino a las diversas minorías. Joven, entonces ese es el multiculturalismo, la defensa de los grupos minoritarios dentro del Estado. ¿Por qué no se defiende la mayoría cultural? Porque la mayoría cultural, jóvenes, ya pues tiene todos sus derechos. Lo que se está buscando es reconocer los derechos de las minorías grupales. Joven, para hablar de minorías y para hablar de grupos, el primer concepto que él va a trabajar es el concepto de identidad, ¿no? Joven, el primer concepto que voy a hablarte es identidad personal. La identidad personal. Joven, Taylor va a decir, cada persona tiene una identidad personal, pero esa identidad personal que cada uno tiene, no la creamos nosotros independientemente de los demás, joven, sino que la creamos, nuestra identidad la construimos nosotros, pero a partir de la interacción con los demás. Es la interacción con los demás la que termina generando nuestra identidad, jóvenes. Y entonces, jóvenes, este concepto de que los seres humanos necesitamos de los demás para poder construir nuestra identidad, esa idea, jóvenes, es fundamental e importante para señalar este tema que él va a hablar. Entonces él va a decir, mi identidad se forja por el reconocimiento de los otros, ¿no? Sí, me dice, profe, ¿se puede concluir entonces que está contra la xenofobia? Sí, contra la xenofobia y contra otras fobias también, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es esto, mis jóvenes, las personas necesitamos ser reconocidas por los demás para poder construir una identidad plena, una identidad sana. Si las otras personas no nos reconocen, y si las otras personas nos humillan, nos maltratan, hieren nuestra sensibilidad, terminamos, lamentablemente dice, construyendo una identidad malformada, una identidad degradada. Y la identidad, jóvenes, es lo que somos. Entonces terminamos construyendo una falsa imagen de nosotros mismos. Jóvenes, y cuando habla de identidades fallidas, porque eso habla, él pone estos ejemplos. Él pone el ejemplo, por ejemplo, rapidísimo lo digo, Juan, porque ya el tiempo nos gana, de una persona negra en una sociedad blanca esclavista. ¿Cómo veían a los negros? Como lo inferior, como el menos, como lo negativo, lo malo, lo sucio. Joven, entonces, esa idea del blanco la interioriza en el negro. O sea, el negro se ve a sí mismo como lo malo, como lo sucio, como lo menos. Y entonces, joven, esa misma idea, dice, se replica en todo, ¿no? En una sociedad machista, patriarcal, la mujer se ve a sí misma como disminuida, como menos, como inferior al hombre, como otra vez, como lo subordinado, porque no tiene el reconocimiento del varón. Jóvenes, lo mismo pasa a pueblos colonizados, y ahí está nuestro país, pues, ¿no?
España vino, no se impuso, el europeo vino, se impuso acá al indígena, ¿y qué le dijo al indígena? Tú eres inferior, tú eres menos que yo, tú eres mi siervo, sirves para obedecer. Joven, esa imagen es la que se ha generado. Europa generó esa imagen en el colonizado. Y lo mismo le pasa al homosexual, joven, ¿no? La persona homosexual, al ser rechazada, al ser cuestionada, al ser discriminada, ¿no? Termina sintiéndose menos que un heterosexual. Joven, y eso no tendría que ser así, dice Taylor, ¿no? Joven, entonces, estas cuestiones, dice, hacen que sea importante generar políticas del reconocimiento. Jóvenes, políticas de reconocimiento a la gente de la minoría grupal negra. Las mujeres no son minoría, son mayoría casi, porque hay más mujeres que hombres, joven. Pero igual, son un grupo importante de la sociedad. Entonces, reconozcamos sus derechos, su identidad. Los pueblos colonizados igual, tienen que luchar por recuperar su identidad plena. Acabar con Salazar Bondi diría acabar con su alienación, ¿no? Y el homosexual también. Por eso es que, jóvenes, hay ese día del orgullo gay, ¿no? O sea, tú dices, profe, pero algunos memes veo, ¿por qué se orgullecen de ser gays? No es que se orgullezcan, sino que, como siempre se ha visto de manera despectiva y ser humillado, maltratado, entonces la idea es decir, no, me siento bien de ser lo que soy, ¿no? Y muestro lo que soy. Entonces estoy orgulloso de esto. Y eso son las marchas, jóvenes, del orgullo gay, ¿no? A mí me parece que en algunos momentos ya exageran la nota, pero bueno, creo que esa es una reivindicación que ellos tienen derecho a realizar, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que Taylor dice. Entonces, en ese sentido, jóvenes, el reconocimiento es fundamental, ¿no? Entonces, debemos reconocer la diversidad de los demás y no menospreciarles en su identidad, no hacerlos sentir menos, ¿no? La lógica va por ahí. El tema, joven, es cuando ya esto se lleva a las políticas, ¿no? ¿No? Piero me dice, ese sería un tema ya que tendría que analizarlo un psicólogo, un psiquiatra, quizás Piero, podría ser que sí, podría ser que no. Yo creo que en el fondo hay una decisión personal, ¿no? En esos temas, siempre. ¿Ya? ¿No? Una decisión personal que trasciende, porque un acontecimiento particular, un accidente, un acontecimiento, pues, no puede generar una determinada situación, ¿no? Pero también podría, pues, ya haber una predisposición también a la persona. Entonces, como digo, es una cuestión de libertad en el fondo. Sigamos aquí, muchachos. Para terminar esto de las políticas multiculturales, ¿no? Que es fundamental, muchachos, que es importante. Por ejemplo, todos estamos a favor de la mujer, jóvenes, a que no haya maltratos, a que tenga los mismos derechos. No creo que alguien de esta cultura, de esta época, piense que está bien maltratar a una mujer, o piense que está bien quitarle la vida porque te abandonó, o piense que está bien pagarle menos porque son mujeres, ¿no? Yo la verdad no creo eso, ¿no? Pero lo cierto, muchachos, es que hay formas de luchar con esto y hay formas que son tontas, ¿no? Por ejemplo, esa vez que no sé, la ministra de la Mujer obligó a los militares, a los generales, a ponerse un mandil rosado, ¿no? Y tuvieron que ponerse y se armó todo una cuestión crítica, ¿no? Jóvenes, yo no creo que ese mandil rosado haya hecho que la gente, pues, que cambió el Perú, ¿no? O sea, al final el Perú sigue siendo igual, solo fue un acto simbólico, pero en realidad no cambia nada, pues, ¿no? Entonces, la discriminación contra la mujer va a seguir. O sea, a lo que voy es que hay maneras de luchar contra esto, jóvenes. Y a veces en estas políticas de reconocimiento no adoptan las maneras más adecuadas, ¿no? 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 Ahí me dice las ideologías. Claro, las ideologías tienen un carácter, cuando comienzan a imponerse, tienen un carácter represor, ¿no? Eso es cierto, en cierto sentido, ¿no? Termina habiendo ahí una nueva reforma de la identidad. Como les digo, muchachos, en este tema es un tema bien polémico, ¿no? Hay el tema de la orientación sexual, es un tema que siempre genera, pues, cuestiones ahí bien, debates muy fuertes, ¿no? Pero más o menos lo que pide Taylor no es tanto que tú, orientes mal, orientes bien, sino el tema de reconocer que pese a que la otra persona es diferente a ti,
que no tiene la misma forma de vida, que no tiene los mismos valores, que no tiene los mismos principios, que no tiene la misma, merece el mismo valor su vida, su elección personal, igual que la tuya, ¿no? Y eso es, joven, algo que se llama no discriminar, ¿no? Fundamentalmente, pero no solo no discriminar, sino valorar también que él sea diferente. Jóvenes, si lo queremos llevar a un plano cristiano, es lo que Jesús hizo con la prostituta, ¿no? Cuando la iban a apedrear, y Jesús dijo, bueno, un ratito, antes de que la apedreen, diga que tire la primera piedra el que nunca pues ha cometido ningún pecado, nada malo. Y entonces todos se fueron. Algo por ahí va el tema del reconocimiento, ¿no? Pero no viéndolo como algo negativo, sino valorando a la persona por encima de lo que lo vuelve diferente a nosotros. Eso es lo que se podría decir, ¿no? Pasemos a la siguiente parte, muchachos. Porque ya el tiempo nos está ganando y sí, ya nos ganó, ¿no? Que ya no sé, aquí debería ya estar explicando, jóvenes, a Nancy Fraser. A ver, para terminar, muchachos, ¿ya? Dejamos ya ahí los comentarios. Claro. Como dice Caldo, profe, respetar al individuo por lo que es y permitirle desarrollar su proyecto de vida. Claro, su proyecto de vida si sea diferente de nuestro proyecto de vida y de nuestros valores, claro. Sí, jóvenes, entonces, tenemos también aquí el tema de la sociedad moderna. Entonces, Taylor dice, la sociedad moderna es una sociedad multicultural. ¿Qué significa multicultural? Que hay varias culturas dentro de ella. Y es una sociedad donde se migra, hay mucha migración. Y entonces, jóvenes, esa migración hace que mucha gente de un país vaya a otros países y con sus costumbres también, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cuál es la sociedad en la que nosotros hemos vivido? Nosotros hemos vivido en una sociedad que decía que todas las gentes deben tener los mismos derechos. La sociedad que creamos después de la Revolución Francesa. ¿Por qué todos deben tener los mismos derechos? Porque no puede haber privilegios para una minoría, como había antes, los nobles. Entonces, por eso es que la sociedad liberal dice los mismos derechos para todos. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Los multiculturalistas dicen de que esa ley que en su momento pareció justa es injusta, porque no se le debe dar los mismos derechos para todos, sino que hay grupos, hay minorías que necesitan ciertos derechos para ellos nada más, ¿no? Entonces es ahí, joven, donde entra el debate ya, pues, ¿no? Entra el debate, ¿no? Y ahí surge la llamada sociedad multicultural, ¿no? La sociedad multicultural dice, las leyes deben promover la subsistencia de las otras culturas. Joven, pero si yo le doy una ley a favor de los aymara, por ejemplo, a favor de los quechohablantes, le estoy dando una ley privilegiada para ellos nada más, yo no una ley para todos. Entonces, eso es lo que está en debate. ¿La ley debe ser igual para todos o hay ciertas minorías que merecen recibir ciertas leyes que los beneficien solo a ellos? Y, joven, eso es un debate terrible, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros en contra. Y aquí, jóvenes, hablamos de que no hay neutralidad cultural, de que hay imposición cultural, de que hay marginación cultural, porque en una sociedad, joven, donde hay un tipo de cultura, esa cultura se impone frente a las demás. Por ejemplo, en el Perú, joven, somos hispanohablantes la mayoría, pero hay quechohablantes, hay gente que habla aymara y hay gente que habla otros dialectos, ¿no? Diversos. Todas esas personas que hablan otros dialectos han sido marginados, se les ha impuesto el español, no hay neutralidad cultural, ¿no? Y se ha negado esas diferencias culturales por bastante tiempo. Recién ahora se está valorando eso. Y esas valoraciones que se hacen ahora dependen después de estas políticas multiculturales. ¿Ya, muchachos? Jóvenes, otra vez el tiempo ya, ahora sí nos ha ganado, los textos los dejo, vayamos de frente a la diapositiva, ¿ya? Para poder explicarte. A ver, Nancy Fraser, jóvenes, es una feminista norteamericana, ¿ya? Ella vivió en los años 90, sigue viva todavía, perdón, pero su mayor actividad filosófica fue en los años 90 en Estados Unidos. Jóvenes, esto es bien sencillo, mira. Desde Marx, dice Nancy Fraser, se descubrió una injusticia, ¿no? En la época de Marx, siglo XIX, jóvenes, 1800 y tanto, Marx descubrió una injusticia. Jóvenes, ¿cuál fue la injusticia que Marx descubrió? La injusticia social económica, la explotación. Y entonces Marx elaboró una política comunista
que luche contra la explotación. Y jóvenes, a partir de ahí se crearon los partidos comunistas y los sindicatos, que también fueron tomados por el comunismo, porque antes el sindicalismo era anarquista. Pero entonces todo el siglo XX, va a decir Nancy Fraser, ¿por qué se ha luchado? ¿Qué era lo injusto contra lo que se luchaba? La injusticia económica, la injusticia que Marx descubrió y que a partir de ahí se comenzó. Joven, las revoluciones, ¿por qué han sido? Para cambiar el tema económico de la sociedad. Entonces, lo que dice Nancy Fraser es todo el siglo XX ha sido la lucha por la injusticia económica. Ahora, ¿cómo se luchaba para Marx? Lo que había que hacer era hacer la revolución, jóvenes. ¿Pero qué plantea Nancy Fraser? No, la revolución no se debe hacer, no se puede, no cambia, ya se demostró que falla. Lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza. ¿Y qué es la redistribución? Distribuir, jóvenes, de manera más equitativa y más justa los recursos de la riqueza. Jóvenes, es decir, si una sociedad tiene ganancias, tiene riqueza, que esa riqueza se comparta de la manera más justa entre los trabajadores y que pueda tener una mejor calidad de vida a todos, ¿no? Jóvenes, entonces ese es más o menos el debate de la primera injusticia que había. Ahora, ¿qué más dice Nancy Fraser? Cuando cayó el socialismo, que pasó en 1990 eso, la mayoría de las ideologías, joven, dejaron de hablar de lo económico, porque el socialismo ya cayó, ¿no? Cuando se dio la perestroika, cuando China se vuelve capitalista también, jóvenes, se olvidan ya del tema económico. Y entonces es ahí donde tomó fuerza, dice, un movimiento político de luchar por las minorías. Minoría étnica, minoría jóvenes del feminismo, la minoría LGBT. Entonces, estos grupos comenzaron a luchar por reconocimiento. Jóvenes, entonces lo que Nancy Fraser dice, que esta es otra política distinta, esta es la política del reconocimiento. Y la otra política era la política de la redistribución. Y dice, eran grupos distintos y luchaban por cosas distintas. Luchaban uno por lo cultural, por reconocimiento, y los otros luchaban por la justicia económica. Pero ¿qué es lo que yo me di cuenta? Dice Nancy Fraser, que ambas luchas son igualmente importantes y son complementarias. En cambio, los representantes de esos grupos no se daban cuenta de eso. Cada uno defendía su propia lucha. El tema del reconocimiento, las feministas, el tema de la injusticia económica, los sindicatos. Y entonces mi teoría lo que dice es que deben unirse estas dos luchas. Y por eso, jóvenes, Nancy Fraser dice, hay dos tipos de injusticia y hay dos tipos de justicia. La justicia es un concepto bidimensional. Entonces, para crear una sociedad justa en nuestro país, en nuestro mundo, jóvenes, ¿qué hay que hacer? Hay que redistribuir y hay que dar reconocimiento. Estos dos elementos son los elementos que hacen posible, joven, crear una sociedad justa. Redistribución, reconocimiento. Hay que luchar por las dos cosas. Jóvenes, entonces, esa es la idea central del pensamiento de Nancy Fraser. Llevado esto al feminismo, jóvenes, ¿qué significa? Que hay que luchar. Hay que luchar contra dos aspectos, dice. Uno es el aspecto económico, la explotación de la mujer en el plano económico. Hay que luchar contra eso. Jóvenes, ¿cómo se produce esa explotación en el plano económico? Jóvenes, cuando, por ejemplo, a la mujer se le deja el trabajo reproductivo doméstico no remunerado. Joven, ¿qué es el trabajo reproductivo doméstico no remunerado? La mujer es la que tiene los hijos, la que cría a los hijos, la que cuida la casa y la que hace todo eso sin que nadie le pague nada, ¿no? Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que dice Nancy Fraser? Esa tarea tiene que repartirse con los varones, con los seres humanos, perdón, con los varones, ¿no? Hombres también deben participar del trabajo doméstico. Lo otro es acabar con las diferencias salariales, jóvenes. No es posible que una mujer, solo por el hecho de ser mujer, gane menos. Y pasa en algunas empresas, joven. Imagínate, tres gerentes, dos hombres, una mujer. Los tres hacen el mismo trabajo, la mujer gana menos. No es justo eso. Lo otro, jóvenes, dice ella, ya no es el tema económico, es el tema del reconocimiento, el tema de la valoración de la mujer, ¿no? Y, jóvenes, en ese ámbito hay que luchar contra el acoso, hay que luchar contra la violación, hay que luchar contra la violencia doméstica, los feminicidios, joven. Hay que luchar también contra la exclusión en las esferas públicas, ¿no?
trabajos donde no se permite que las mujeres ingresen o participen, contra el menosprecio en la vida cotidiana también, ¿no? Del hecho de ser menospreciadas en su vida, en su persona. Y joven, esto también me gusta, hay que luchar contra las representaciones estereotipadas, trivializadoras, objetificantes y despectivas en los medios de comunicación, ¿no? Hay que luchar contra esa idea de que la mujer puede ser solo una cara bonita o un cuerpo bonito que se pinta, se vista para que los hombres la visualicen, ¿no? Un objeto sexual, ¿no? No, eso no es la mujer, dice ella. Jóvenes, y entonces la propuesta de Nancy Fraser no es darle privilegios a la mujer, y eso es lo que me gusta de su teoría feminista de ella. En el feminismo de Nancy Fraser dice, yo no busco privilegios para la mujer. Lo que yo busco es que se le dé las mismas oportunidades que a los hombres. Nada más. Y con eso la mujer va a demostrar ella sola que puede. Joven, eso es cierto, ¿no? En examen de admisión, joven, hombres y mujeres postulan en las mismas condiciones. ¿Y qué vemos a veces? Más mujeres ingresan. Las estadísticas muestran eso, jóvenes. Lo otro sería, no, que nos pongamos a ver, a dar privilegios, ya, van a ingresar, como en el examen de San Marcos, vamos a dividir todas las vacantes en 50% para los hombres, 50% para las mujeres. Joven, y ahí estarías privando a mujeres que pueden ganarle a los hombres, y estarías mitad, privilegiando, siendo condescendiente. Entonces, no, lo que dice Nancy Fraser es, hay que buscar la igualdad en las oportunidades. Eso es lo que ella busca. La participación equitativa entre hombres y mujeres y acabar con todos estos problemas, ¿no? Jóvenes, por un tema de tiempo ya no vamos a poder leer los textos, vamos ahorita a pasar a las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Espero hayan capturado.